ahí vamos a ver el manejo de matrices y vamos a tratar de guardar las matrices de esa forma, o sea, creando punteros para indicar dónde está toda la fila. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Eliminar todos los ceros, o sea, reducir al máximo la capacidad y solamente dejar los valores que tienen alguna fila. Lo que hacemos es guardar la dirección de la fila, o sea, Claro, matrices es un dinámicas, nodo sí, que... algo por el estilo. Un Claro, nombre, no, exactamente. no lo visualicé bien, no lo visualicé bien. Sí, sí, es eso es lo que vamos a hacer, matriz dinámica, es lo que vamos a ver en la próxima unidad. Ahí lo vas a ver bien. Se Genial, profe, complejiza, gracias. pero vos reducís al máximo la capacidad de almacenamiento. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O empezamos nomás? Esta clase es medianamente fácil, digamos, porque a ver si podemos avanzar. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Bien. Profe, Sí, sí, los se escucha. escucho. Bien, bien, bien. Damos hasta donde sea. Si se sigue cortando, yo les mando el PDF y la dejamos a la clase pendiente, ¿eh? Porque si no, así tampoco no vamos a avanzar mucho. Bien, vamos a intentar. Bien, la clase de hoy es flujos, es lo que vimos en la última clase, vimos flujos y todo lo que eran tuberías, ¿sí? Y pipeline, o pipeline, perdón, es lo mismo. Y ahora vamos a ver archivos, ¿sí? Los archivos es una clase, es un tipo especial de flujo, porque yo les había dicho que flujos eran todo lo que nos permite conectarnos con los dispositivos de entrada o de salida. Entonces, los archivos también son dispositivos que pueden ingresar información o permiten la extracción de información desde un programa. La librería STDOH ofrece las funciones de manipulación de entrada y salida. Entre estas están las funciones que utilizan los archivos. Todos los dispositivos de entrada y salida, el teclado y el monitor, que son los estándar, utilizan las funciones stdin y stdout y stderror para mostrar el error o la salida o la entrada, que por defecto es el teclado, el monitor, y para el error también el monitor. Los flujos predefinidos son automáticamente abiertos cada vez que corremos un programa, al invocar a la librería STDOH. Espera un poquito que no puedo. Las operaciones de entrada-salida estándar que nosotros conocemos son la formateada, el printf y el scanf. Están en esa librería. Y después tenemos otras operaciones de entrada-salida básica, como son el getchar, que lee un carácter de stdin, y el putchar, que escribe un carácter en stdout, ¿sí? Fíjense, acá están algunas de las funciones, ¿sí? Lo que hacemos es getche
archivo, asterisco, el flujo. Que esto ya lo vamos a ir viendo como, que ya lo saben ustedes cómo abrir un archivo. Dentro de los caracteres de entrada-salida, o las tabulaciones, que algunas ya las hemos usado, son el /n, que es el retorno de carro y avance de línea, el /t para la tabulación horizontal, cuenta 7 caracteres y salta o hace una tabulación, y el /b corta, que es para la tabulación vertical, salta varias líneas y produce la tabulación. El /a, que es una alarma, si ustedes lo prueban, por ejemplo, ponen un mensaje y le ponen /a, tiene que salir la alarma, tiene que sonar el pitido. Para poner doble comilla, cuando ponemos en un stream, tenemos que poner barra y la doble comilla, lo mismo el signo de pregunta, o la comilla simple, o el apóstrofe. Y cuando queremos que salga la barra inclinada dentro de los mensajes, tenemos que poner doble barra. Acá hay algunos ejemplos. Esto es dentro de todo. Ahora, los especificadores de formato. Para ocultarlo. Un minuto. Control. Los especificadores de formatos son el porcentaje C para especificar, esto lo usamos en ¿dónde? En los printf, para formatear el carácter, el porcentaje D para el entero, el porcentaje I también para el entero es equivalente al porcentaje D, el porcentaje F es para el punto flotante, la E para la notación científica, la E mayúscula también para la notación científica, la O para el formato octal sin signo, la S para el formato de cadena, la U para un entero sin signo, la X para un hexadecimal sin signo, la X mayúscula para un hexadecimal con signo, y la N para caracteres escritos, o sea, el porcentaje N retorna el número de caracteres escritos hasta el momento. Y el porcentaje muestra el signo de porcentaje. Bueno, acá están las formas, cómo se los pueden hacer. Esta tabla la tendrían que tener a mano, sobre todo cuando rinden, ¿sí? Porque yo les puedo decir, necesito que me saquen por pantalla con el formato, por ejemplo, de un float, con 2 enteros, 2 decimales, o necesito que me saquen el formato de hora, como está acá, rellenado con ceros, o algunos de estos. Entonces esto es lo que nos ayuda a formatear la salida. Archivos. Archivos se pueden almacenar todo tipo de información. Nosotros hasta ahora, y lo que hemos visto el ejemplo en la clase pasada, eran archivos de textos, ¿sí? Estos almacenan secuencias de caracteres. Si bien nosotros cuando lo vemos en el Word, o en el Notepad, o en alguno de los editores, vemos que los caracteres se ordenan. Si lo ponemos por línea, le damos un enter, abajo cae la segunda línea, o lo podemos tabular dejando, tabulándolos bien. Pero cuando se almacenan uno al lado de otro, como si fuera un flujo, una secuencia continua de caracteres. Incluso el enter es un /n, ¿sí? Son varios caracteres que están dentro de que significa el enter, son 2 caracteres, pero están pegaditos. Entonces cuando uno lo ve en formato plano, es una secuencia, una línea de caracteres continuas. Por eso se dice que son flujos, ¿sí? Bueno, este es un archivo. Acá hacíamos un ejemplo donde poníamos archivo de Shakespeare.txt. Lo podíamos ver y lo podíamos leer después cómo quedaba en formato plano. Fíjense, acá abajo queda así. O sea, si yo lo pongo en el Notepad o en el Word, le puedo dar Enter y lo vemos de esta forma.
pero cuando yo lo veo en un archivo almacenado, que es de 2 dimensiones, es continuo, es una sola línea, continuo sin tabulaciones. ¿Estamos? Acá está el enter, /n, ¿sí? Que es lo que le indica. Bueno, en C, un archivo se parece mucho a una cadena. Desde un programa en C se puede crear el archivo, tomar datos del archivo, modificarlo, eliminar y renombrar los archivos. Las operaciones para los archivos están en la librería stdoh. Para trabajar con archivos se deben realizar los siguientes pasos. Declarar la variable del tipo file, que es lo que nos sirve, lo que realmente declaramos es un puntero a un archivo. ¿Sí? El archivo físico se crea en el disco. Lo que nosotros declaramos cuando armamos el programa o cuando empezamos a desarrollar, declaramos un puntero. En realidad un puntero, pero del tipo puntero a file, puntero a archivo. Una vez que declaramos la variable, la tenemos que asociar con un archivo físico, con que lo hacemos con la función fopen. Se efectúan las operaciones de manejo de archivo que se desea, y cuando se termina de trabajar con el archivo, lo tenemos que cerrar. ¿Con qué? Con la función fclose. Bueno, un puntero del tipo file sirve para representar un archivo en un programa en C. Por cada archivo en el que se desea trabajar, se declara una variable del tipo file. O sea, si tenemos 10 archivos, tenemos que tener 10 variables del tipo file. Si una función va a trabajar con un archivo, puede recibir una variable del tipo file. La variable del tipo file no sirve de nada si no se asocia a un archivo. La forma es file asterisco igual a fopen, nombre del archivo. Ahora vamos a ver cómo se abre un archivo. Primero se declara la variable y luego se la asocia con la función fopen y el nombre del archivo y el modo en que lo vamos a abrir. El nombre del fichero es una cadena de caracteres, ¿sí? Que generalmente pueden tener nombres en mayúscula, en minúscula, pero no aceptan que empiece con una letra, con un número. El número puede estar en el medio, pero produce a veces errores cuando le ponemos un número al comienzo del nombre del archivo. El modo es una cadena de caracteres que indica el tipo de archivo. Si va a ser de texto o binario. Si omitimos la palabra texto, por defecto lo toma como archivo de texto, ¿sí? Tenemos que ponerle, para que sea binario, tenemos que poner RB, ¿sí? RB o WB para diferenciarlo de que es un archivo binario. Los modos disponibles que tenemos son R, que abre un archivo para la lectura. Si el archivo no existe, devuelve un error. La W abre un archivo para la escritura. Si el archivo no existe, se crea. Pero si existe, destruye el anterior y crea uno nuevo. Así que eso hay que tener cuidado cuando usamos el W. La A abre un archivo para añadir datos, es decir, que si existe, lo abre para agregar, pero si no existe, lo crea. El más es un símbolo utilizado para abrir un archivo para lectura y escritura. El B es un fichero de tipo binario. Es un fichero de tipo texto. Si no se pone ni B ni T, el fichero es de tipo texto. O sea, por defecto es texto. Si lo omitimos, trata de abrir un archivo de texto. Lo que no va a poder abrir es un archivo binario. Sí o sí hay que ponerle la B. Para abrir un archivo binario ya existe para lectura y escritura, tendremos que poner RB para lectura. Si no existe, lo tenemos que crear, y si existe, lo tenemos que borrar, usamos el WB más. Y si deseamos añadir datos al final del archivo, lo abrimos como A. La forma habitual de utilizar la instrucción fopen es esto. Esto que yo le pongo acá
es la forma que tienen que sí o sí cuando abren un archivo. Abren un archivo, se asocia este archivo a un puntero. Si el puntero no tiene información, o sea, está vacío, es porque no lo pudo abrir, por X causa, porque no había espacio en el disco para crearlo, porque si es de lectura no lo encontró, o sea, no devuelve un puntero. Cuando no devuelve un puntero se produjo un error. Por eso la pregunta siempre ¿is el nombre del puntero igual a fopen? ¿Sí? Con el nombre del archivo, el modo de apertura, le preguntamos si es igual a null. O sea, lo que estamos preguntando es si el puntero es igual a null cuando lo abrió. Si es igual a null, se produjo un error. Y automáticamente tenemos que dar el mensaje de error. Esto no se olvide, porque esto también se evalúa cuando rinden ustedes. Bueno, acá tenemos, al cerrar el archivo, cuando después terminamos, lo tenemos que cerrar. O no, o si ya utilizamos el archivo y no lo necesitamos más en un determinado programa, lo tenemos que cerrar. Se cierra con Fclose. ¿Qué pasa si cerramos el programa, o sea, terminamos el programa y no hemos cerrado los archivos? Se cierran automáticamente, no es tan grave. Automáticamente cuando termina el archivo, se cierra. Bueno, ¿qué vamos a usar para leer y escribir archivos? Igual que cuando leemos o tomamos datos del teclado, con print y scan, pero con la F adelante, o sea, fprint y fscan. ¿Sí? Tienen la misma equivalencia. También tienen todo el formato de argumentos que sabemos usar normalmente. ¿Estamos? Las funciones son similares, excepto que los datos son leídos desde el flujo abierto con fopen. El apuntador al flujo es automáticamente incrementado con todas las funciones de lectura y escritura. Eso también. Cuando nosotros abrimos un archivo, automáticamente el puntero se posiciona al comienzo del archivo. Ese es un puntero, o sea, es una dirección de memoria. Ese archivo, ese puntero, a medida que vamos leyendo datos en el archivo, se va corriendo, va cambiando el valor. No es que siempre tiene la dirección del inicio. Por cada lectura o por cada escritura en el archivo, ese puntero se ha ido corriendo hasta el final del archivo. Por eso podemos preguntar, cuando vamos leyendo carácter por carácter, si el puntero ha llegado al final del archivo. ¿Se entiende? ¿Sí? La pregunta es si tiene dirección de memoria cuando lo abrimos. Y después conserva todas las direcciones de memoria por dentro del archivo. Fíjense acá. Acá crea una cadena, un puntero cadena de 80 caracteres y un puntero del tipo file, ¿sí? Abre el archivo, que no, acá no tenemos el nombre, y pregunta si es distinto del nombre. Si no, mostramos fscan, flujo, tomamos el nombre del archivo en este caso. Bueno, las operaciones de entrada-salida de archivo. Ya habíamos visto el fgetset, son similares a las anteriores, nada más que van con el f adelante. Fgetset lee un carácter desde un archivo, recibe un puntero file como parámetro, fgetset stdim equivale al getchar. O sea, toma un carácter pero del archivo. Fput se escribe un carácter pero en el archivo. O sea, es similar al otro. El fget lee una línea desde un archivo, ¿sí? Y el fput escribe en un archivo. El fscan y el fprint también es igual, pero en un formato predefinido. ¿Qué podemos hacer dentro de un archivo? Esto se usa más en los archivos los archivos binarios.
¿sí? Podemos hacer que el cursor se posicione, el cursor es el puntero, se posicione al comienzo del archivo. Podemos hacer que apenas abra, se vaya a posicionar con SIGSET al inicio del archivo. Con setcur hacemos que se posicione, o sea que leemos la posición actual donde está el puntero. Y SIGEND lo mandamos al final del archivo. Esto es para reposicionar el puntero en el archivo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una función que abre un archivo con el puntero p-file, que se llama example.txt, y lo abre en modo escritura, WB. Con el B nos está diciendo que es binario, aunque dice txt, Acá escribe fput-s y escribe, este es una manzana, y lo graba en el archivo p-file. Después hace fsig, que hace que se mueva el puntero 9 posiciones, o sea, 9 caracteres, ¿sí? Desde el lugar donde está. Perdón, desde el inicio del archivo, SIGSET. Después escribe SAM en el puntero también donde está escrito y lo cierra. Bueno, es un ejemplo. Esto es más de lo que habíamos visto dentro de los archivos. Esto está repetido, ¿sí? Y este ejemplo ya se los paso por el WhatsApp. Yo lo voy a pasar, en todo caso, si no, lo prueban ustedes, si no, voy a tratar de dar la clase, en todo caso, después vamos pasando los archivos para ver si lo prueban. Bueno, acá, cuando abrimos un archivo, tenemos que ponerle la ruta. Esta ruta que yo tengo es la ruta mía, que está acá en mi computadora. Ustedes pongan un archivo TXT, pueden usar el de la clase pasada, el de prueba TXT. Vamos a empezar con los archivos de texto. Lo vamos a tratar de abrir y si no existe, nos tiene que dar mensaje de error, y si no, el contenido de archivo prueba y empieza a leer carácter por carácter con fgetset, ¿sí? Va tomando carácter por carácter del archivo de texto que hicimos y lo tiene que ir mostrando por pantalla. ¿Estamos? Ese es uno. Y habíamos hecho 2 archivos, ¿se acuerdan? Si no, creen ustedes un archivo de texto cualquiera y traten de copiarlo a otro. Por ejemplo, acá está uno que es prueba TXT y el otro es prueba 2 TXT. Uno se abre en forma de lectura y el otro en forma para añadir datos, como A. Entonces, lo que hacen es, leen carácter por carácter un archivo que está acá, y a medida que va leyendo un carácter, lo va copiando en el otro. Y tenemos que verlo que esto funcione. ¿Estamos? Esto es para hacerlo ahora. Ya se los voy pasando a esto por el WhatsApp y lo van probando. Estos ejercicios, el año pasado hicieron... ¿Me escuchan? Yo por lo que me acuerdo, profe, el profesor Roca nos mostró varios ejercicios de archivos, pero no creo, si no me acuerdo mal, creo que no hicimos la teoría. Ah, bien, bien. Bueno, entonces esto ya se los mando ahora, lo prueban. Ustedes creen un archivo, ya sea acá, bueno, dice prueba TXT, tiene que existir. Si no, van a tener que crear algún archivo de texto que tengan. Que lo abran y lo copien hacia uno nuevo. Ojo con los nombres de los archivos, sobre todo. Bueno, acá no van a pisar ninguno, porque uno es R y el otro es A. Pero si lo crean como W, para que se los cree, ¿sí? Y pise el que está, ojo con no vayan a pisar el anterior. Bueno, ya se los paso. Déjenme que termine esto y vamos viendo, por las dudas se corte la clase. Hemos visto archivo de texto. Es una secuencia de caracteres, ¿sí? Originando en líneas que finalizan con un carácter de nueva línea. Estos flujos pueden no haber una relación 1 a 1. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que entra no es equivalente a todo lo que sale, porque si yo voy a sacar un carácter
retorno de carro y carácter de salto no coincide con todos los caracteres que hemos leído. ¿Estamos? Lo mismo para la impresión. Por eso se dice que no es 1 a 1. No así en los flujos binarios. En los flujos binarios, acá lo que se produce son flujos de byte, o sea, ceros y unos, ¿sí? Estos ceros y unos almacenados en el dispositivo se corresponden 1 a 1 con lo que vamos leyendo dentro del programa. ¿Qué diferencia hay entre los archivos binarios y los archivos de texto? El archivo de binario es muy similar a lo que nosotros usábamos con el fprint o el fscan. Tomamos carácter por carácter. Buscamos también carácter por carácter, pero en los archivos binarios ya tenemos registros. ¿Qué es esto? Es como si fuera en realidad es un arreglo. Cada registro, cada renglón del archivo binario coincide con una estructura que la tenemos que definir, ¿sí? Esa estructura es de tamaño fijo, o sea que cada uno de los registros tiene el mismo tamaño en todo el archivo. Están pegados. Un registro no es que está un registro uno arriba y el otro abajo, no, todos como si fuera un flujo, pero donde termina un registro empieza el siguiente, todos del mismo tamaño. Por dentro tiene una estructura que puede tener un campo de carácter, un campo decimal, un campo float, pero todos tienen la misma estructura, como si fueran los nodos, pero pegaditos uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos leer un registro o un dato dentro de un archivo binario, leemos todo el registro completo. ¿Con qué lo hacemos? Con la instrucción fread. Para usar la función fread, tenemos un puntero, tenemos que hacer mención al puntero del archivo. El tamaño del registro, que lo sacamos con la instrucción mayo, ¿sí? Tenemos que ver qué tamaño tiene la estructura y vemos que tenemos que hacer mención al tamaño del registro, a cuántos registros vamos a leer con la instrucción fread, ¿sí? Y el puntero de la estructura. Perdón, este puntero que está acá es el puntero donde se va a almacenar el dato. O sea, con fread nosotros leemos un registro del archivo que está en file o en este puntero. Y le tenemos que indicar a dónde, en qué zona de la memoria lo vamos a una variable. Vamos a guardar a ese archivo que leamos del puntero. ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Porque acá me sale un mensaje de que... No, sí se escucha, profe. Se cortó por un ratito, pero volvió. Bien. Bueno, acá vemos un ejemplo. ¿Sí? fread, ¿estamos? ¿Qué es? ¿Dónde lo voy a guardar? En la variable num. Calculo el tamaño del registro y digo, voy a leer un registro y extráigalo del puntero f, o sea, del archivo que está asociado con el puntero f. Esta función está pensada para trabajar con registros de longitud constante. ¿Estamos? El fread lee desde un fichero uno o varios registros de la misma longitud a partir de la dirección de memoria determinada. El valor de retorno es el número de registros leídos, no el número de bytes. ¿Entienden? O sea, esto lo que extrae es la cantidad de registros que han leído. La función fwrite es similar a la anterior, nada más que en vez de leer, escribe en el archivo. ¿Qué hace falta? Bueno, tenemos que indicarle de dónde vamos a sacar el dato para grabar en el archivo, que lo mencionamos con este puntero, que es una dirección de memoria, o sea, la variable donde está almacenado el dato en memoria, que el tamaño de cada registro, la cantidad de registros que vamos a escribir, y hacemos mención al puntero a archivo. Fíjense acá, acá dice, escriba lo que tiene la dirección de R, que es una variable, ¿sí? El tamaño del archivo, que es R,
va a escribir un registro en Fitch, o sea, donde está apuntando, en el fichero donde está apuntando Fitch. Esta función también está pensada para trabajar con registros de longitud constante y forma pareja con FRIP. Cada vez que escribimos un registro en un fichero, el puntero se corre a donde termina la escritura del último registro. Entonces está listo para seguir escribiendo. Si vamos escribiendo uno por uno, al terminar el registro se paró ahí el puntero. Por eso escribe en la posición donde está el puntero. Donde está parado el puntero, ahí empieza a escribir. Bueno, es capaz de escribir hacia un fichero uno o varios registros de la misma número de bytes. Acá tenemos ejemplo. Abrimos un archivo que se llama datos.dat. ¿Sí? Esto es un archivo creado en forma, acá lo lee en forma binaria, pero nosotros podemos crear un archivo binario desde C. Si ustedes un archivo binario lo quieren abrir con el Notepad, con el Word o con cualquier otro editor, van a ver que salen símbolos, ¿sí? Porque es un archivo binario. Es un archivo que solamente lo puede leer a través del programa del lenguaje C o porque son 0 y 1 o jeroglíficos que no puede entenderlo un editor de texto. Entonces, acá abre el archivo datos.dat. Cuando es binario, generalmente le ponemos la extensión dat. Cuando es un archivo de texto, le podemos poner un .doc o un punto .txt. ¿Sí? Bueno, abrimos el archivo datos. Leemos, ¿qué leemos? 3 registros, dice. Vamos a leer 3 registros del archivo datos, porque F está asociado con datos, ¿sí? El tamaño del archivo es entero, ¿sí? Calcula el tamaño del archivo en entero y lo almacena en un vector. Fíjense, en el vector B desde la posición 2. ¿Estamos? Luego, lee un archivo, un registro también del archivo datos, ¿sí? Y lo almacena en B. Luego, lee estas son distintas formas de leer y guardar el dato que hemos leído del archivo en variables en memoria, ¿sí? Podemos poner el ampersand de B, sub 0, desde la posición 0, este es el ampersand, o sea, desde la posición 2 en adelante, o en la variable num, este leería un registro. Si vamos a leer 3 registros, tenemos que guardarlo en algún vector, para que me pueda almacenar. Eso hay que revisar, ¿no? Hay que controlar de que todo lo que extraigamos como lectura tiene que caber en la variable donde la vamos a almacenar. Bueno, recorrido de un fichero secuencial. Nosotros vamos leyendo, yo les había dicho, en un archivo .dat, se lee registro por registro, o sea, lee un registro completo, el puntero se pasa al final del registro y está listo para leer el segundo registro completo, o sea, levanta toda la estructura. En un archivo de texto, lee carácter por carácter, el puntero se va moviendo carácter por carácter. Entonces nosotros podemos preguntar si el puntero ha llegado al final del archivo. ¿Con qué instrucción lo leemos? Con F, E o F. Esto preguntamos si ha llegado al final de archivo. Este es un ejemplo donde escribe 5 registros en un archivo y luego los lee, ¿sí? Abre la librería STDOH, crea una estructura. Ustedes vean, cuando hablamos de archivo de texto no hace falta una estructura, pero sí cuando estamos usando archivos binarios. Archivos binarios están relacionados siempre con la estructura. Entonces acá, estructura registro, o sea que cada registro del archivo va a tener un campo num entero, una cadena de 10 y un carácter char. Abre el archivo, esta es la función para crear el archivo.
crea el puntero fetch, ¿sí? Estas variables enteras, crea una variable R de tipo estructura, abre el archivo, en este caso se llama fetch_registro.dat y lo crea con WB, o sea, crea un archivo binario. Si no lo pudo crear, nos dará un mensaje de error. Y si no, pone esta variable en 1, que es justamente para mostrar el error, si lo hubo. Si no lo hubo, está en 0. Si lo pudo crear, empieza con un for a tomar datos. De ahí, acá es car más 1, ustedes vean qué es lo que hace, pero en realidad lo que está haciendo es caracteres, ¿sí? Almacena en la variable car, a más 1, y de nombre de rcar toma, ¿sí? Una cadena y la escribe en el fichero. ¿Estamos? Este lo van a probar ustedes, si funciona. Ya se los paso y los van probando. Esta función es para leer el fichero. También abre un archivo de tipo fetch, ¿sí? Lo abre como RB porque es para lectura. No da el mensaje de error si no lo pudo abrir. Y si no, hace un fread. Lee un registro del archivo fetch y lo guarda en R. Y pregunta, y acá va haciendo la pregunta. Como va a leer todos los registros del archivo, va a poner un while. Mientras no sea final de archivo, o sea, mientras el puntero fetch no llegó al final del archivo, va a mostrar todos los datos o los registros del archivo. ¿Sí? Lee, los muestra y vuelve a leer el siguiente registro. Por cada lectura, el puntero se posiciona en el siguiente registro. Cuando llega al final, cierra el archivo y retorna el error si lo hubo. Si lo hubo un 1 y si no lo hubo, un 0. El main es este. ¿Sí? ¿Estamos? Y estos son los ejercicios que tendrían que hacer ustedes para enviármelo. Todos los que tengan A1, A2, C1, P1, L1, son los que están enumerados, son los que me tienen que mandar. ¿Tá? Yo ya les voy a mandar una listita en el WhatsApp de todos los que tienen que entrar. Estas son las entradas salidas básicas, que es un poco un resumen de lo que hemos visto antes. El putC para escribir un carácter del archivo, ¿sí? El fprint y el fscan también es un resumen de lo que hemos visto ahora para los datos. fzip para buscar un archivo, buscar una posición, o sea, que se mueva 3 posiciones o que se posicione en el principio del archivo a donde está, indique dónde está, o que se desplace donde puso 2 posiciones, una posición para atrás, o que se vaya al final. Esto también son todo un resumen de las funciones, ¿sí? Y también, esto también ustedes lo usan cuando tienen problema con el flush. El flush es para vaciar o para asentar, escribir realmente en el disco todo lo que está en el buffer, ¿sí? Porque a veces nosotros hacemos escrituras, pero son escrituras lógicas, no siempre se baja al archivo. Entonces con el flush lo que hacemos es un vaciado del buffer del archivo, ¿no? Se escriba o se borre realmente en los archivos binarios. Cuando borramos un registro, no eliminamos todo, queda el espacio vacío del registro, es como que lo blanqueamos, pero no eliminamos, porque el archivo es todo continuo, es un flujo continuo. Bueno, y estas son las peticiones del estado de flujo, el que sabemos si llegó a final de archivo o si se produjo un error. Estos algunos se usan y otros no. Es como para que ustedes los tengan.
Y este es el ejercicio. Lo último que tendría que hacer es modificar el programa de archivo menú.c para que pueda agregarle el número de documento y luego agregar una posición para buscarlo por número de documento, para modificar el nombre y luego pasar los 10 primeros registros del archivo a una lista. Profe, disculpe. Tipo de ejercicios son los que se... Profe, ¿nos escucha? Sí. Escucho. No, yo ¿Se le quería... escucha? Yo los escucho muy Sí, mal. yo los escucho. Sí, profe, ahora se la ve medio que se le clavó la imagen. Pero sí, lo que le quería preguntar en ese caso, ¿cuál sería el archivo menú.c? Porque en los ejercicios de lista había uno, por ejemplo, de los que me acuerdo, que decía modificar el ejercicio de lista visto en clase, pero no sabía exactamente cuál era el ejercicio que había que modificar. A ver, ya me fijo. Acá es diseñar un programa con un menú de opciones que permita crear un archivo para agregar datos y visualizar los registros almacenados. Sobre este segundo es el que hay que hacer el tercero. ¿Lo ven? Sí, profe. Gracias. Ahora sí. Bueno, ya se los paso a esto y lo vamos probando. No se corta la clase. Si no llegamos a terminar, ustedes ya lo tienen en el archivo y la idea es que vayan probando esto y nos saquemos las dudas cuando tengamos una buena internet, que calculo que la clase que viene ya vamos a estar. Ahora se los estoy pasando por el WhatsApp y ustedes lo van probando. Primero empiezan a probar los de texto. ¿Estamos? Primero empiecen con los de texto, que son más fáciles. O sea, creen un archivo de texto y traten de copiar todos esos datos de un archivo de texto a otro utilizando el programa en C, ¿no? Crean eso. Ese es lo primero que van a hacer. Y después, ahí se los paso. Bien. ¿Se ve bien, profe? Bien. Sí, vos le pusiste la ruta y te lo abre bien. Bien. Muestra primero el archivo prueba.txt con el Notepad o algún editor, para que veamos qué es lo que tiene archivo prueba. Eso es lo que tiene el archivo prueba. Agrégale más datos, ponele, este es un archivo de prueba, ponele varios textos a ver lo que... Bien, punto, listo, listo, se graba, muy bien. Ahora lo vamos a leer con el programa. Muy bien, funciona bárbaro. Bueno, ese es. Ahora hay que hacer que este archivo de prueba que vos hiciste, grabarlo en otro archivo, a través de C, con otro nombre, que es el que sigue en la fílmina siguiente, creo que la fílmina 16. ¿Estamos? Sí, profe.
El que lo pueda hacer me va diciendo y le paso para que lo muestre, ¿no? Profe, por lo que vi, al menos para archivos de texto, con la función add también crea el archivo, ¿puede ser? O sea, perdón, cuando Sí, ponen con la función. con el modo añadir, Sí, digamos. pero sí, con el A lo crea. Si no existe, lo crea. Y si existe, lo abre, no lo borra. Probalo, por ejemplo, primero créalo con la A. Si no existe, lo crea y lo graba. Y después créalo con la W. Vas a ver que te lo pisa el archivo, te lo borra. En cambio, con el A te va agregando. Probalo. Primero con Sí, el A y vas a ver, y cóselo varias veces. Te va agregando. El otro te pisa y lo vuelve a crear de nuevo. sí, Esa es la sí, tal cual, diferencia. profe, eso me acaba de pasar. Se copió varias veces, digamos, el primer archivo en el segundo. O sea, como que se iba añadiendo uno Ajá. tras otro. Bien. ¿Lo podés mostrar a eso? Como para que lo vean los chicos. ¿Quién es? Bueno, profe. Esteban. Sí, profe. Para el que no le sale, no sé si todo el mundo lo está probando, pero la idea es que prueben lo que está ahí y después que hagan lo otro. Entonces, mientras estamos en clase, me van diciendo si tienen error o si tienen alguna duda. Ya está. Ahí está. Bueno, profe, ahí lo corro. Puse la dirección de un archivo y después del segundo. Ahí creo que, ahí le digo. Ahí lo borré yo. O sea, no existe ahora el archivo. Y si lo corro, ahí está. Me sale, bueno, pasa a crear el archivo y pasa a copiar. Y si voy a la carpeta, ahí se creó el archivo y se copió lo que tenía el otro archivo de prueba, que era esto. Ajá. Eso era lo Bien. que tenía el Ese archivo es de el prueba. prueba técnica. Bien, Claro, ya, este es el prueba vuélvelo a 2. hacer de nuevo. Está con la A, ¿verdad? Para que ellos vean cómo se va agregando. Bueno, Bien. Volver a correr de nuevo y va a ver que prueba 2 te agrega y no te borra. Córrelo de nuevo el programa. Si está con A, apertura bien. Córrelo de nuevo y va a ver que va a crear otro renglón, que es lo que queremos mostrarle a los chicos. Sí. Ahí está. Se copió justo el... Bien. Muy bien. Bueno, esa es la idea, un poco que vayan probando. Bárbaro. Probemos después con los binarios ahora, que es un poquito más complejo.
Compartimos totalidad de la pantalla. Ahí lo vuelvo a ejecutar. Ujú. Luego el archivo y le puse, o sea, le hice una modificación para que me diga cuál es el primero. Ingreso los nombres Sí, bien, y saldría eso. bien, bien. Y te muestra, es el archivo. Y esa B es una B de binario. Bueno, esa hay que sacarla, hay que tratar de eliminarla de alguna forma, pero Ah, es por lo que le has puesto vos el A más uno, o sea, A más uno es B. Tendría que ser A más uno o lo que quedó para que sea A, B y C. Lo que tendría que darte es el abecedario. Eso está mal escrito. ¿Cómo lo harías para que te diga A, B, C, D? ¿Entendés? ¿Cómo lo harías acá. vos? Claro, ¿qué modificación harías vos ahí para que no te muestre siempre B? Te muestre que la primera A, después la B, después la C, Y hay pero no así. que ir sumándole I. Podríamos hacer una Claro, modificación. exactamente. En vez del uno pone I. Entonces te va a Claramente. sumar. Ahí te va a poner A, B y C. Pero, ajá, pero empezaría de A, no de C, Claro, de B, claro. en este caso. No, empezaría de A porque el I es cero. A Empieza de ver, cero. Creo. A ver. listo. Desde la Bien. Bueno, eso es lo que tenía que hacer. Muy A. bien. Ah, bien. Con esto funciona, o sea, si los demás no les anda, bueno, ahí uno de los compañeros ya lo pudo hacer andar. Con eso comprobamos de que los archivos binarios y de texto, al menos en esto de la clase, funcionan. Queda para ustedes hacer los prácticos y mandármelo. Ahí les mandé el listado y bueno, nos estaríamos viendo la próxima Profe, a clase. mí me da un error que dice winmain @16. A ver, mostralo. A ver cuál es. ¿A dónde te da el error ese? A ver. No Acá abajo me definido. dice, Mail, ajá, el mail no está bien definido. A ver, ¿dónde tenés el mail? Uno cerró una llave. El mail es el que tiene problemas. ¿A dónde está el mail tuyo? Ojo que estaba ahí les solito, digo. estaba Claro, no chiquito. está aparece el mail. ¿No estaba el mail ahí? No, sí, sí está el mail, pero no lo coloco, parece él. Claro, Además yo está de colocarle el mail, Al final estaba el main en el programa. Fíjate al final, ajá, Maxi. sí, in mail voy a un costadito. Al final, Ah, sí, está. Sí, me eso es lo salté que esa parte. por eso te está y dando error. también el prototipo yo tuve que, o sea, declararlo, la función, porque daba error. ¿Qué le El- pusiste? o sea, tiene que declarar los prototipos igual como usted, o sea, en el programa me sale que se llama crear fichero, lo declara tal cual como está. Claro, pero si Es- vos lo pones al mail al final, no hace falta. ah, bueno, no, Acá yo en hice este, el revés. claro, en este caso el mail está al final. Si vos lo agregas al final, como todos las opciones están antes, las encuentran, faltan los prototipos. Bien, profe.
No está funcionando la otra. Ahí quedó en un bucle. Algo le pasó a la parte de la lectura. Es como que no lo está Sí, ahí me abriendo o fijo, algo. capaz me salté algo también. Claro. Por lo menos el ingreso está bien. Faltaría la parte de la lectura. Vamos al mail primero. En el mail, ¿a dónde tenés leer ficheros? Y error, leer fichero. Creamos error. Si es no error, lo lee al fichero. Leer fichero y está bien. Sácale directamente si no hay error, porque aparentemente está creando un error. Porque por eso no lo puede leer. Está escrito bien, igual, igual. Si hay un error, ahí en el if, en el mail, ponele, si no hay un error, que lo lea. Y si no else, que te muestre el error. Acá en el mail pone else, después del if, else. Acá en el mail, ¿no? Abajo, donde dice if error. Leer fichero, ponerle un else que te muestre el mensaje de error. Abajo, acá en el mail, ahí, más abajo, eso, por ahí. ¿Sí? Poner un else. ¿Sí? Y le pone abajo printf, sale por error, poner. ¿Cómo lo pongo, profe? Sale por error. Coloca. Sale por error, porque no está entrando a leer, porque hay un error, se produce un error. Entonces veamos si ahí está el problema. Punto y coma, nada más. A ver, compilar. No, ni siquiera termina. Veamos, el error se planta cuando va a grabar profe, ahí le da Puede un poner warning. una. Ahí le da un warning que le dice que el problema está en el while, en la cláusula while. Es el warning ¿De que le da. dónde? Parece que nunca sale de ese bucle. No sé no veo bien cuál es el error, pero parece que ese es el error. Por lo que le dice en el De verdad. diálogo, en el cuadro de diálogo. Porque tiene un punto y coma el while, mira. Fíjate, en el while le he puesto un punto y coma. Ahí está. Sí. Sácale ese punto. Ese es el error. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bien. Muy bien. Viste que muchos ojos ven más rápido y encuentran el error. Listo. Los veo la próxima clase. ¿Sí? Traten de hacer los ejercicios, así no se les amontonan todo. Y bueno, y quedan 2 clases más para sacarnos todas las dudas antes del cuatrimestre. Muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos, profe, que ande bien. Esté bien.